Ya sabéis que es la forma que aparece en el diccionario, que digamos que es la forma que resume una palabra de una cierta categoría gramatical. Lo típico, palabras de flexión nominal, digamos, pues aparecen en masculino singular, flexión verbal en el infinitivo, y las demás que no tienen flexión, pues tal y como son. Vale, entonces, a la vez que se extraen las etiquetas, o que algo se etiqueta, no tiene, aunque un poco sí, pero bueno, no tiene tanto sentido simplemente decir esto se etiqueta así. Lo que realmente tiene sentido es decir esto se etiqueta así porque viene de este lema. Cuando viene de este otro lema se etiqueta de otra forma distinta. O incluso hemos visto que para un mismo lema puede ser en plan imperativo, puede ser subjuntivo, o puede ser incluso más cosas. Partiendo del mismo lema, puede tener múltiples etiquetas, pero sobre todo si cambia el lema también puede ocurrir que siendo el lema distinto, bueno, no estoy seguro de que pueda ocurrir, siendo el lema distinto tuviera la misma etiqueta. Me parece que puede haber algún caso, pero no estoy muy seguro. Bueno, sí, por ejemplo, apuesta de a poner, no lo sé. Es posible que haya algún caso, pero ahora mismo no caigo. Entonces, esto es algo que se hace, el etiquetado, bueno, ya os comenté que es algo, o no sé si os lo he comentado aún, que es algo que se hace siempre, o prácticamente siempre, al principio de casi cualquier tarea de programación de lenguaje natural, porque, claro, la materia prima con la que se trabaja es lenguaje natural, pero lo primero que hay que hacer es identificar las palabras. Bueno, lo primero es el segmentado. Lo que pasa es que muchas veces el segmentado y el etiquetado están entrelazados por aquello que os comenté, que a lo mejor para poner una etiqueta se utilizan varios tokens que luego en realidad se tienen en cuenta como si fuera uno solo, en plan una expresión multipalabra, una locución de algún tipo, o a la inversa puede haber una única palabra que reciba varias etiquetas. Entonces, normalmente el segmentado se hace previamente al etiquetado, aunque muchas veces el propio etiquetador ya te lo segmenta, y a la vez que se hace el etiquetado, casi siempre, no siempre, se hace un lematizado. El lematizado en principio es más sencillo en el sentido de que cuando ves las precisiones, ya veremos más adelante un poco cómo se evalúan los etiquetadores y demás, pero cuando ves la precisión de un etiquetador, actualmente, según la lengua y demás, suelen estar entre un 97 y un 98%. También es difícil decir exactamente. No siempre está claro cuándo algo es correcto o cuándo algo es incorrecto. Hay veces que más de una etiqueta son válidas y a lo mejor no se están contando como válidas porque solamente se tiene. Bueno, no me enrollo mucho más en este sentido. El lematizador, normalmente el proceso de lematizado tiene una precisión del 99,6%. Porque incluso en palabras desconocidas suele ser mucho más sencillo porque muchas veces el lema es la propia palabra. O hay que hacer, a ver, si es un verbo nuevo, pues a lo mejor es más complejo llegar al lema de una manera que el programa no sabe qué es lo que le está entrando y tiene que deducir por la forma de la palabra. Pero si es un nombre, pues es muy normal que si tú ves una palabra que desconoces, que no empieza en mayúsculas y que a lo mejor termina en S, pues le puedes quitar la S pensando así que en general va a ser una marca de plural y que el resto es el lema de un nombre. Y si acaba en no, pues bueno, si acaba en A, a lo mejor puedes pensar en si se lo quitas o no se lo quitas o si lo cambias por una O o tal, pero bueno, tienes maneras de inventar que te funcionan en un porcentaje bastante alto de ocasiones. Sin embargo, una vez que haces eso, encontrar la etiqueta correcta, que sea correcta, es más complicado. También hay que tener en cuenta que cuando se evalúa un etiquetador, pues el tamaño de la etiqueta importa. No es lo mismo que solamente te fijes en el primer carácter, que sea la categoría gramatical, en el caso del estándar Eagles, que si te fijas en pues todo lo que hemos visto que es como etiqueta Freeling. Si tú esperas que te lo etiquete exactamente igual y que si tienes un verbo te ponga, me parece que son 7, digo me parece porque, por ejemplo, en lo que estoy utilizando yo le he añadido un montón para los clíticos y demás, y yo etiqueto los verbos con 16 caracteres.
que ahí incluye cosas como si tiene clítico pronominal, si lo tiene de dativo, si lo tiene de acusativo, incluso si el verbo es transitivo o intransitivo y cosas así. Pero bueno, entonces, claro, te baja la precisión cuanto más etiquetas pongas. El lema siempre es igual, siempre el lema es el lema y punto. Bueno, el problema es que, aunque sea en principio más sencillo del etiquetado, tiene una serie de problemas propios que no tienen por qué darse a la hora del etiquetar. Por ejemplo, bueno, más de un lema posible, esto sí que se da en las etiquetas, que hay más de una etiqueta posible, pero, por ejemplo, si hablas de parado, pues claro, parado, el lema es del verbo parar y esto es el adjetivo, o es parado porque dice es un parado o adjetivo o nombre, no queda claro y muchas veces puede hacer una diferencia. Muchas veces te puedes fijar, como comentaba antes del tema del adjetivo de participio, si está precedido del verbo haber conjugado, pues lo más normal es que sea un participio y sea un tiempo compuesto, y si está precedido de un nombre, pues lo más normal es que sea un adjetivo. Pero claro, esta diferencia te hace que lo tengas que lematizar como un infinitivo o como la forma masculino plural del adjetivo. Entonces, eso es un problema. Luego, ¿qué ocurre con lo que estábamos viendo? Lo que se llama la derivación apreciativa, los diminutivos, aumentativos, despectivos y tal. Claro, si le preguntas a un español, sobre todo nativo, en plan, ¿cuál es el lema de sillita? Bueno, sillita igual, porque hay, para los bebés igual tiene el nombre un poco así, pero si dices ratoncito, ¿no? Que allí, pues lo más normal es que, bueno, si lo va a buscar en el diccionario, buscar ratón, si sabe lo que es, y es por eso hablo de nativo. Pero quizá no tendría por qué. Si hablamos de mesilla, ¿mesilla es de mesa o es de mesilla? Porque hay mesilla de noche. O si habla arcón, arcón en realidad es un aumentativo de arca, como el arca de James Bond iba a decir, de Indiana Jones, o algo de esto. El arca maldita, ¿no? Perdida. Indiana Jones y el arca, sí. Joder, ya estoy olvidando los 80, ¿eh? No fue por drogas por entonces. Larguirucho es un despectivo, pero si lo buscas en la RAE aparece. Y aparece como larguirucho, un lema. Entonces, vale que larguirucho debería ser largucho, si acaso, ¿no? O la forma más habitual. Lo que pasa es que esto, igual que el ratoncito, pues dependiendo un poco del número de sílabas y de lo que acaba y tal, no siempre es ito, on, ina, tal, sino que hay algunas variaciones. Entonces aquí habría un problema, habría que definir, en plan decir, bueno, si me encuentro una palabra a la cual yo le encuentro que tiene un sufijo apreciativo, lo voy a lematizar como el lema sin ese sufijo, sí, digo, a ver si estoy diciendo al revés, ese sufijo o no. Esto es algo que se tiene que ver, y a la hora de evaluar también se tiene que tener en cuenta que si pececito te lo han lematizado como pez, y otro a lo mejor directamente le pone la etiqueta correcta de un nombre masculino, tal, pero pone que el lema es pececito, pues ver si eso es correcto o es incorrecto. Luego el tema en general, ya fuera de la derivación apreciativa, ya la sufijación en general o la prefijación. La prefijación parece que es como si fuera más fácil, ¿no? Porque parece que que el prefijo se pega, normalmente se pega sin cambios, normalmente, porque hay cosas como pues ya sabéis que hay alomorfos, in, pues según con qué puede ser i o puede ser im. Puedes decir de legal no es ilegal, sino que es ilegal, de parable o, bueno, iba a decir imparable, parable, en teoría existirá, pero bueno, no, tampoco están así, pues va con m, o lo normal es que vaya con in. Pero bueno, lo normal es que los prefijos casi siempre van ahí de una forma, se pegan delante, y normalmente no hay mayor problema, por lo menos hay menos problemas que con los sufijos. Pero claro, los sufijos en general, pues es un poco así, ¿no? Si hablas de algo que es eléctrico y electricidad, pues ahí la C sigue siendo la misma, pero cambia el fonema. En otros casos, pues si hablas de acción y es actor, pues ha cambiado la C por una T, que este sería el sufijo típico OR
de agente, es como más complicado, ¿no? Entonces, claro, tampoco, no sé, no creo que a nadie especialmente se le ocurriera lematizar actor como acción más un, bueno, no sé exactamente, sería más bien de acto, acción y actor, no lo sé, es una cosa un poco complicada. Incluso en algunos ejemplos como este que he puesto aquí, que es como medianamente sencillo, dice superamabilidad. Claro, superamabilidad en sí mismo, no creo que venga en la RAE. Pues bueno, podría lematizarse directamente como superamabilidad, ¿no? Porque aquello parece que además no está, porque parece que lo que tiene que variar es pues sufijos y demás que sean gramaticales que van al final de la palabra. Pero claro, superamabilidad debería quizá ser el mismo lema que amable, o que amabilidad, o que amable, o que amar. Y esto es una cosa que siempre me gustan, estas palabras en las que nunca habías caído en la cuenta y de repente te das cuenta de que viene de otra palabra, que en plan amable es alguien que se puede amar. Esto es como cuando yo me di cuenta que sombrero era algo que daba sombra. Dije, no lo había pensado en mi vida. Sí, o que un acorazado viene de coraza, que a su vez viene de cuero. De cuando los romanos llevan, la coraza es de cuero. Y bueno, un montón de cosas así. Hace poco, leyendo un artículo en francés, me di cuenta que un dato es algo dado. Porque en francés es donné. Y es como, hostia, no lo había pensado nunca. O es dato, que ahí es más así porque es el participio. Lo que pasa es que en español tienes un participio arcaizante. Bueno, una cosa así un poco que se ha tomado del latín más directo, pero debería ser dado en español. Y bueno, hay cantidad de palabras de estas que no me voy a enrollar más. Vale, ¿y qué ocurre con abreviaturas? Si aparece SR punto, aquello se debe lematizar como señor, o como SR punto, o como SR sin el punto, o los numerales, lo que comentaba antes. Si aparece 17 escrito en número, aquello yo lo lematizo como 17 escrito en letra, o lo dejo en número. Si viene en número lo dejo en número, si viene en letra lo dejo en letra. En realidad es el mismo concepto, pero está expresado de maneras distintas. O incluso en números romanos, que es en plan el Felipe V palito, lo pongo sexto, lo pongo el 6 con el símbolo del ordinal. No sé, el tema de los clíticos sí que parece más sencillo, porque ahí sí que son cosas que como que se están añadiendo internamente en la cabeza, lo tenemos más claro que es algo que se está añadiendo a una forma verbal. Entonces, quitarlo de en medio no nos resulta. Si dices dímelo, pues ese lo y ese me, en el fondo, bueno, están ahí pegados como podían estar separados. Si dices me lo dice, pues ahí está separado y no pasa nada. Los críticos ya sabéis que son unas cosas un poco puñeteras y extrañas. ¿Qué ocurre con los adverbios que acaban en mente? Esto es un problema real que he tenido yo porque claro, yo cuando creándome un lexicón para hacer el etiquetador o sea, yo lo que hago es que cojo de la RAE las formas y entonces luego le aplico, tengo digamos un flexionador que crea una serie de formas para que cuando luego las encuentre en un texto sepa de qué forma por lo menos pueden venir, aunque puedan venir de varias. Y entonces unas cosas que yo hacía, ya luego Belén, es que, pues claro, hay muchos adverbios en mente, hay tantos como adjetivos, porque es todo, ya sabéis, que es un adjetivo en forma femenina singular a la que se le añade mente, que no es ninguna casualidad que mente sea un nombre femenino singular, porque esto ya sabéis que históricamente es como que dices lo hace con mente rápida o algo así, entonces lo hace rápidamente. Imagino que entre medias habría algún tipo de caso que se ha eliminado con el tiempo y al final van pegados. De hecho, en temas fonéticos, no sé si sabéis, los adverbios en mente tienen, en principio, tienen dos acentos, uno principal y otro secundario. El secundario es el de men. Y sí. Y por eso también esto afecta en la manera en la que estas palabras se acentúan en español, que es raro. ¿Sabes? Si pones di, no lleva tilde. Si pones dímelo, sí que lleva tilde. Pero si pones...
O sea, para que rápido llevaría en cualquier caso. Estaba buscando un adjetivo llano. Si dices, bueno, yo qué sé, no es muy así, pero dices largo, dices largamente. ¿Y por qué largamente no lleva una tilde en lar? Si es la sílaba tónica, porque en teoría lleva dos y es como si fuera un compuesto y es un poco extraño. Pero bueno, a lo que íbamos. Rápidamente lo le matizo como rápidamente, como es un adverbio, es una palabra invariable, pues ya está, ¿no? O como rápido, pues depende. Es posible, a mí personalmente me gusta más que se le matice como rápido, porque a la hora luego de encontrar temas semánticos y demás, te da igual que un coche sea rápido o que corra rápidamente. Al final el concepto es lo mismo, el concepto es una cualidad que es la de ser rápido, que se aplica o a un nombre o a una acción. Con los superlativos, bueno, aquí en principio hay también menos problemas. Si digo que algo es rapidísimo, pues no resulta tan extraño que digas, bueno, esto lo le matizo como rápido, sin más, porque el ísimo es un sufijo que se le añade para formar la forma superlativa. Pero por lo mismo lo anterior, si eso es un sufijo que se le añade para formar la forma superlativa, mente es un sufijo que se le añade para formar la forma adverbial. Y sin embargo tienen como distinto tratamiento. En la RAE no vais a encontrar, creo, ningún adjetivo en forma superlativa. No sé si... Pero enísimo, sí. Sí, o sea, esto en plan máximo, supremo, ínfimo, tal, esto sí. Pero no creo que haya ninguna, igual que pueda aparecer salita o pueda aparecer mesilla o pueda aparecer arcón o cosas de estas, no creo que haya ningún lema en la RAE que termine en ísimo. No lo sé. Esto se puede buscar. Sabéis que en la RAE una de las opciones de búsqueda es que terminen por o que contengan y estas cosas. O las palabras compuestas. Me estoy quedando como sin voz. Las palabras compuestas en la RAE suelen aparecer en las locuciones, pero luego a la hora de lematizar, dime, Tanqui. Pues desafortunadamente sí hay. Bueno, desafortunadamente no, porque ahora eso dices, ¿cuál es? Que me muero de la... Pues Joder, no me sale. tenemos antiquísimo, ¿Y eso? altísimo, beatísimo, Ah, vale. calentísimo, certísimo. Vale, pero porque son los que no son exactamente, son los... o porque tienen un tema de que el diptongo desaparece o no porque deja de ser tónico, o los que tienen cosas... Claro, igual que te aparece nigérrimo y cosas así. Hay una palabra, ¿cuál era? Amigo, que tiene 3 superlativos. Sí, amicísimo, amiquísimo y... O es enemigo, que está también inimicísimo, Sí, porque enemiguísimo y... Ostras, no estoy completamente seguro, pero hay una que tiene 3 superlativos. Pero bueno. Y las palabras compuestas. ¿Por qué la RAE no va a venir, por ejemplo, mesa-camilla? Mesa-camilla es un concepto en sí mismo. No tiene... No sé, podría aparecer. O guardia civil o cosas así. Que guardia civil es más bien... Bueno, puede ser un nombre propio o común, según como sea. Pero bueno, como veis, a la hora de lematizar no todo es tan sencillo. Aparte de que pueda haber la ambigüedad típica, es que hay veces que dices, bueno, sé el lema, pero ¿cómo te lo escribo? Pues no sé, depende. Bueno, esto vamos a empezar con ello, pero esta parte es un poco durilla, ¿eh? En esta vais a tener que prestar atención porque aquí hay cosas un poco así. Bueno, vamos a ver los tipos distintos de etiquetadores. Los etiquetadores funcionan de maneras muy distintas. De hecho, prácticamente se puede decir, o sin prácticamente, que no existen 2 etiquetadores que sean iguales, porque si son iguales son el mismo etiquetador. Entonces, aunque un mismo etiquetador pueda tener la característica de que se puede aplicar a varias lenguas porque tenga el mismo principio, que normalmente estas son del tipo de etiquetadores que se entrenan, no los de reglas y tal, que lo veremos más adelante. Igual lo podía haber puesto antes porque es más fácil. Bueno, vamos a empezar con estos. Cada artículo que leáis sobre un sistema para crear un etiquetador siempre es distinto, porque si fuera igual pues sería un plagio, no tendría ningún interés y no lo publicarían. Entonces,
siempre es que alguien ha hecho algo y entonces ese alguien piensa que si a esto se le cambia esto, aquello y lo otro, pues puede funcionar mejor. Entonces llega, lo prueba y dice, funciona mejor, porque si funciona peor, pues lo normal es que no lo publique, a no ser que tenga algún otro tipo de característica, que es que sea más fácil o más rápido o algo así. Pero siempre tiene que ser mejor en algo, porque si no tampoco tiene mucho sentido. O porque pueda ser que se pueda aplicar en un cierto tipo de lenguas que los otros etiquetadores no, o lenguas que no tienen recursos, porque es curioso, bueno, esto probablemente comente algo, muchas veces el único corpus que hay para una lengua es la Biblia, o un trozo de la Biblia. Hay como entre 2.500 y 3.000 lenguas para las cuales se ha traducido la Biblia, todo o en parte. Entonces muchas veces se utilizan para entrenar. Ya os comentaré qué significa esto de entrenar. Pero es bueno, el corpus en el que se basa para decir mi conocimiento de esta lengua se basa en estos textos, que como os podéis imaginar, pues igual no son los textos más normales para entrenar, pero bueno, es lo que hay, no hay otra cosa. Y además viene también muy bien para, no sé si lo comenté, igual ya lo he comentado esto, ¿no? Para corpus paralelos, como están ya que pone, bueno, yo no tengo ni idea, pero el Salmo no sé qué, o esto de Isaías 17:43 o estas cosas, pues ves que en la otra lengua pone lo mismo y entonces dices, vale, lo que viene además suele ser o prácticamente una frase solo o un parrafito muy pequeño, a veces es más, entonces viene muy bien. Bueno, entonces a lo que vamos, hay etiquetadores que se pueden diferenciar principalmente en dos tipos. Los que no necesitan un corpus etiquetado, que podría haber puesto antes, la verdad, pero bueno, lo vamos a ver después. Estos en realidad son más antiguos y son los típicos, ya veremos, basados en reglas, que muchas veces las reglas son simplemente reglas basadas en caracteres. En plan, si acaba en a vamos, pues esto lo voy a etiquetar como un imperfecto indicativo, primera persona del plural, nosotros cantábamos. Y cosas así. Pero los que se utilizan en la actualidad prácticamente siempre son los que se tienen que entrenar con algún corpus previamente etiquetado. Claro, esto tiene problemas y tiene ventajas. Como ventajas son obvias, que es que funcionan mejor. Entonces suelen, según la lengua y según el tamaño del corpus y demás, suelen estar entre un 96 y un 98% de precisión. Pero claro, necesitas un corpus etiquetado y además un corpus etiquetado grande, porque cuanto más grande sea hasta cierto punto, mejor te va a funcionar. Si tienes un corpus muy pequeñito, pues tendrás que hacer uso de algún otro tipo de herramientas, como a lo mejor un lexicon o alguna cosa así para suplementar lo que no tengas. Pero habitualmente se entrenan o se han entrenado históricamente por lo menos con corpus de 500.000, quizá al principio 1 millón, últimamente varios millones de palabras. Cuando existen dichos corpus, ya os he comentado que etiquetar a mano un corpus es un coñazo muy gordo y se tarda mucho y necesitas a muchas personas durante mucho tiempo para que lo hagan y luego lo tienes que revisar y tienes que poner a varias personas haciendo el mismo trabajo para que luego aquello se pueda comparar unos con otros y ver, porque es muy fácil que una persona cometa errores, a veces simplemente porque no le pagan lo suficiente y dice, me engañarás en el sueldo pero no en el jornal, haré lo que yo crea. Si pagas, sabéis la frase de si pagas cacahuetes, contratas a monos. No sé, bueno, esto es más típico del inglés. You pay peanuts, you hire monkeys. Entonces, según lo inspirado o lo metido en el asunto que esté la persona que esté etiquetándolo, pues a veces hay auténticas basuras. Yo, de hecho, utilizando algunos para entrenar, cuando voy a ir viendo qué fallos cometo, me voy dando cuenta muchas veces que el fallo no lo cometo yo, está en el corpus que lleva utilizándolo todo el mundo y nadie lo corrige y sigue siendo el mismo y yo qué sé, y de repente a lo mejor te ponen, yo qué sé, qué cosas se... Es que ya ahora no me acuerdo, pero eran cosas que no tenían ningún sentido, en plan como si te pone tú y te lo pone etiquetado como adjetivo, y dices, pero no tiene ningún sentido, que, ¿sabes? No es un fallo ni de apreciación, esto o se lo han saltado de alguna manera o no sé, o igual el tío sí que lo ha visto y no se ha dado cuenta de que tiene una tilde
y lo mismo le pone adjetivo porque es como si fuera un adjetivo posesivo, no sé. Incluso vosotros, si haciendo alguna práctica, todavía no tengo muy claro, tengo que hablar con Ana unas cosas, al ir comparando la precisión, vas a ir viendo los corpus que hay en LTK y en algunos otros sitios, hay cosas que están mal y piensas, no sé, además es que es la primera frase del corpus o la segunda. Si estuviera por ahí en una en el medio que la gente no mira, pero normalmente cuando empiezas a ver si aquello lo estás haciendo bien o mal, pues miras el principio y te imaginas que el resto lo va haciendo igual, más o menos. Entonces los corpus etiquetados manualmente, según esto no se puede saber, porque esto es como cuando alguien, o sea, digo el número de errores que tienen los corpus etiquetados manualmente. Saberse no se puede saber a no ser que lo revises y dices tenía, pero ya no tiene tanto por ciento de errores y lo he corregido, ¿no? Porque si no lo corriges, como no me seas patán, que está viendo ahí el error, tío, corrígelo, ¿no? Esto es como cuando dicen, pues la economía sumergida en España es no sé cuánto, dice, ¿y cómo lo sabes? Bueno, es una estimación. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, estos etiquetadores que se entrenan con un corpus previamente etiquetado, pues llevan haciéndose desde los años 60, el corpus de Brown que os comenté ayer, que fue así el primer corpus grande que se hizo. Y entonces, claro, el problema que tienen es que en muchas lenguas no existen unos corpus así. En lenguas europeas, prácticamente en todas, incluso lenguas que podamos decir que son más en plan minoritarias, yo qué sé, seguro que en luxemburgués, bueno, igual en luxemburgués no, pero bueno, pongamos, seguro que en estonio hay un corpus, aunque aquello lo hable 1 millón de personas o algo así, pues seguro que ellos se han esforzado en hacer un corpus para poder hacer algún tipo de herramienta y tal. Y claro, el problema suele ser en lenguas que no sean europeas, aunque las lenguas europeas están extendidas por prácticamente todo el mundo, pues lenguas africanas sobre todo, algunas lenguas asiáticas imagino que ya sabéis que por la zona de Indonesia es la zona donde más lenguas por kilómetro cuadrado, digamos, o por habitante hay del mundo. Claro, como son islas, cada uno vive en su propia isla y aunque puedan originar, bueno, de hecho originan de algún ancestro común, luego cada uno ha derivado a su manera y no hay recursos para casi ninguna. Hay cientos o miles de lenguas en el país de Indonesia, igual que hay decenas y decenas en la India, pero bueno, ahí por lo menos hay una lengua que hablan pocos y la hablan 3 millones de personas. En alguna isla de Indonesia hay una lengua que la hablan poco y la hablan 5.000. No, y aparte a lo mejor no están precisamente allí tuiteando y escribiendo cosas en Facebook y demás para poder extraer de ahí un corpus. Los corpus etiquetados, aunque los que se utilizan para el entrenamiento, como comentaba antes, suele ser, pues por lo menos a día de hoy, por lo menos 1 millón. No es raro que si os ponéis a buscar por ahí corpus, encontréis corpus de 1.000 millones de palabras, 10.000 millones de palabras. Hay unos corpus que se llaman los Tenten, que viene de 10 a la 10, que son unos corpus en varias lenguas. Bueno, los que hayáis visto algo en Sketch Engine habréis visto alguno, que son... Dime, Aline. En la recogida de corpus es 1 millón de palabras. No se tiene en cuenta la cantidad de veces que se repite una palabra o formas. No. Entonces, por ejemplo, con nada, si no se tiene solo se tiene nada, no tiene por ejemplo, más. Eso es un problema, eso veremos un poquito más adelante, pero sí, o sea, el tema es que cuanto más grande sea el corpus que tú estás utilizando para el entrenamiento, más posibilidades, más probabilidades hay de que una palabra que pueda ser ambigua o que sea, bueno, más que polisémica, que sea homógrafa con otra, sí, pues esto, nada, no tiene nada que ver, valga la redundancia, el nada de ninguna cosa del nada de ponte a nadar, ¿no? Claro, esto es uno de los problemas que tienen, por eso se requiere un corpus grande, porque en principio tú quieres tener un número suficiente de palabras como para que en un porcentaje muy alto de las ocasiones esas palabras que te aparecen
varias veces de formas distintas, tú la puedas identificar, ya veremos que es por el contexto. Normalmente o originariamente, son por las palabras o las etiquetas previas. Luego ya hay sistemas que utilizan las siguientes también, hay algunos otros sistemas que utilizan trocitos, si termina por, si acaba por, cosas así. Pero claro, no obstante, se tiene en cuenta que si una palabra no aparece en un corpus que tiene 1 millón de palabras, tampoco será tan común. Entonces, en el momento en el que te salga y la cagues ahí y la etiquetes mal, pues se supone que a lo mejor vas a hacer de media un error por cada millón, una palabra, digamos. Imagínate que justamente la siguiente palabra la primera palabra de la siguiente frase que ibas a meter que nunca metiste era esa palabra en la que te has equivocado, ¿no? Entonces, en principio van a aportar una cantidad de errores que no debería ser relevante o no tan relevante, teniendo en cuenta que el objetivo no es hacer un 100%, porque un 100%, yo etiqueto un texto, lo etiquetas tú, lo etiquetáis todos, y a nada que el texto tenga ya 100 palabras, que es nada, es muy probable que no hayan 2 que sean iguales. No obstante, para intentar evitar esto lo máximo posible, lo que se hace es que cuando se crea un corpus de este tipo, pues no se crea todo de las mismas fuentes. Se coge a lo mejor una parte que sea de noticias, otra parte que sea de novela de no sé qué, otra parte que sea de, yo qué sé, de instrucciones de aparatos electrónicos. Esto también depende de tu etiquetador para qué lo quieras usar. Si quieres hacer un etiquetador general que valga para textos en general, pues tienes que hacer una cosa así y además normalmente vas a tener que utilizar un corpus más grande. Si tú lo quieres porque vas a hacer el etiquetador para luego hacer un traductor que te traduzca las instrucciones de tus aparatos electrónicos, porque resulta que eres Sony y estás harto de tener que andar contratando a gente para traducir de japonés al inglés, al alemán, al español, al portugués, cuando luego al final tus textos suelen ser un poco sota, caballo y rey, porque es como el botón, presione, la clavija, no sé qué, conecte, tal, que al final el léxico ahí no aparece aborrecible, ¿no? O cosas así en un texto de unas instrucciones, pues entonces te puedes fijar más y meter el corpus de textos del mismo tipo. Pero en principio para cosas genéricas es lo que se hace. En el corpus de Brown había 15 fuentes distintas, que no significa que sean 15 periódicos distintos, sino que una fuente son periódicos, otra fuente son obras de teatro del siglo XIX, la otra son, pues instrucciones de no sé qué, otros son novelas actuales, y entonces así cogían hasta 15, que no me sé exactamente las fuentes, y entonces intentan que aquello cubra el máximo rango de palabras y el máximo rango de usos para esas palabras posibles y que no te ocurra esto. Entonces, estos corpus que hablaba de 1.000 millones de palabras, claro que es 10 a la 10, son 10.000 millones. Hay uno español de 9.000 y pico que está en Sketch Engine, 9.000 millones de palabras. Pues resulta que dices, esto es jauja, ¿no? Y entonces dices, guau, si tardaron como 7 años en etiquetar en inglés el corpus de Brown, que tenía 1 millón y poco de palabras, esto de 1.000 millones, y claro, ya te fijas y resulta que son corpus que están etiquetados con etiquetadores. Y entonces eso no vale para nada, porque los errores que haya cometido el etiquetador que se haya utilizado, que casi siempre son los 3 que vamos a ver luego, son el Freeling, los diré por orden de aparición, digamos, el Tree Tiger, el Stanford, el etiquetador de Stanford y uno que se llama Freeling, que además está hecho aquí en España, está hecho en la Politécnica de Cataluña y cubre muchas lenguas románicas, incluyendo todas no, iba a decir todas las lenguas españolas. Con el vasco no han tenido cojones. Está el asturiano, está el gallego, está el catalán, está el español y con el vasco no ha habido. No. Claro, también es verdad que el tipo que lo ha hecho, Lluís Padró, pues es catalán y más o menos a la hora de etiquetar, como comentaba antes, las etiquetas del Eagles pues son las mismas. No lo puedo asegurar al 100%, porque en catalán hay algunas cosas raras, pero también los hay en francés y demás. Pero creo que prácticamente, no sé si hay alguna diferencia, son las mismas etiquetas en todas las lenguas románicas, menos en rumano, esto sí que lo sé porque lo miré y me extrañó. En el vasco, pues
no tienen nada que ver, entonces supongo que por eso no han tirado, y porque seguramente que los vascos, coño, me estoy pasando mucho de la hora. Bueno, lo vamos... Joder, me está pasando como a Teresa May. Lo vamos a dejar aquí, ya seguimos el jueves que viene, y entonces ya hablamos de todas estas cosas de